Gloria a Jesús. Bendiciones a los amigos y hermanos que nos están viendo. Gloria a Dios. Estamos en esta noche ya para salirle con este tema muy bonito en esta noche. Ministerio predicando al Cristo crucificado. Tras las cámaras, como siempre, nuestro hermano Derry, nuestro hermano Bradley. Hoy no se encuentra nuestro hermano ministro, Francisco Vélez. Gloria al Señor. Ya que está pues de vacaciones en Puerto Rico disfrutando con su familia, y estamos hoy aquí pues tomando el lugar que nos corresponde. Gloria al Señor. Estamos contentos de estar aquí y queremos en esta noche hacer una oración para comenzar este tema de esta noche que tenemos. Oramos en el nombre de Jesús al Padre. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por esta oportunidad, este privilegio que nos dan esta noche de poder, Dios mío, hablar tu palabra. Dios mío, te doy gracias por mi hermano Francisco. Guárdalo allí en Puerto Rico y glorifícate en su vida, en su familia. Hermano Derry, hermano Bradley, que nos están aquí, Dios mío, siempre haciendo el trabajo, la parte que ellos hacen muy importante. Le bendecimos y te pedimos que trate con las vidas, los corazones, y que sea tu Espíritu Santo, Padre, tu palabra obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, gloria a Dios. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema el temor a Dios. El temor a Dios, y vamos a leer en Eclesiastés capítulo 12, versos 13 y 14. Queremos considerarlo. Y dice Eclesiastés capítulo 12, verso 13: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Gloria al Señor. El Salomón, tercer rey de Israel, hijo de David, escribe este libro y cierra este consejo bíblico en el capítulo 12, hablando acerca que el final de todo el discurso es temer a Dios. Cuán importante es el temor a Dios. Cuando hablamos de temor a Dios, estamos hablando de cuando tememos a Dios. El temor de Dios es una actitud de reverencia y respeto hacia Dios, sabiendo que tenemos un Dios que todo lo ve, todo lo sabe, y que en cualquier momento puede pedirnos cuenta de nuestros actos. Ahora, no es tener miedo, es tener respeto por ese maravilloso que nos ama, Dios, a su Hijo por nosotros. O sea, no es tenerle miedo a Dios, es tener reverencia a Dios, sabiendo que Dios es bueno y que Dios nos ama y que Dios se entregó a Jesús por amor a cada uno de nosotros. Pero lo importante del temor, cuando se pierde el temor, gloria al Señor, el hombre no le importa qué hacer cuando se pierde el temor. Y por eso Salomón, en este libro maravilloso, el capítulo 12, habla y dice que Dios llamará a cuenta. Un día Dios nos va a llamar a cuenta y tendremos que darle cuenta de lo bueno o lo malo que hayamos hecho, dice Salomón, aconsejándonos, exhortándonos, que un día vamos a tener que dar cuentas a Dios, y que el temer a Dios es guardar que los mandamientos de Dios. Cuando tememos a Dios, guardamos sus mandamientos. El que teme a Dios cumple lo que dice Proverbios capítulo 8, verso 13. Dice: el temor a Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. O sea, eso es el temer a Jehová, es apartarse del mal, gloria al Señor, de hacer lo malo, es guardarse para Dios, es guardar sus mandamientos. Eso es el temer a Dios. Cuando tememos a Dios, ¿verdad?, evitamos ofender a Dios, porque sabemos que Dios un día nos va a llamar a todos a cuenta. Es lo que Salomón está hablando en esta exhortación, y termina el capítulo 12
de Eclesiastés, dando este consejo sabio a nuestras vidas. Gloria al Señor. Cuando vemos la escritura, vemos en Job, capítulo 1, verso 1. La Biblia habla de un hombre llamado Job y dice que hubo en la tierra de un varón llamado Job. Era este hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Mire lo que dice la escritura acerca de este hombre llamado Job en sus días, en su generación. Job era un hombre perfecto, era un hombre maduro, era un hombre que entendía y conocía a Dios. Entonces, cuando conocemos a Dios y sabemos quién es Dios, nosotros nos abstenemos de hacer el mal. Dice que este hombre era recto y temeroso de Dios, apartado del mal en sus días. Gloria al Señor. A través de los tiempos vemos hombres como Noé. En los días de Noé la Biblia dice que aquella generación se había corrompido, se había pervertido, pero había un hombre llamado Noé, un hombre justo, y este hombre también, como Job, estaba apartado del mal. Era un hombre que se guardaba para Dios. Entonces, cuando nosotros tememos a Dios, nos guardamos para Dios. Ese es el propósito. Como un hombre temeroso de Dios es reverente ante Él. Él busca su dirección en todo momento y vive conforme a su voluntad, apartado del mal. Esto es lo que es un hombre temeroso de Dios. El hombre temeroso de Dios siempre buscará la voluntad perfecta de Dios y agradable. Nunca hará nada, nunca dará un paso, gloria al Señor, sin antes buscar la voluntad perfecta de el Señor. Por eso es que la Biblia habla de hombres que fueron hombres temerosos. En el libro de Hechos, capítulo 10, verso 2, habla de un hombre llamado Cornelio. Dice que este hombre era piadoso con toda su casa y temeroso de Dios. Mire lo que dice este hombre. Con toda su casa era temeroso de Dios, se guardaba para Dios. Y dice que este hombre hacía oración a Dios. Y cuando oraba a Dios, pues Dios le escuchaba. Gloria al Señor. Cuando nosotros queremos que Dios nos escuche, debemos ser temerosos del Señor, porque si no somos temerosos de Dios, en vano es que nosotros hagamos sacrificio, en vano es que nosotros oremos si no hay un arrepentimiento, si no hay una búsqueda genuina, si no lo buscamos, como dice su palabra, en espíritu y verdad. Entonces, cuando vemos la escritura, vemos que un hombre temeroso de Dios es aquel que busca la dirección de Dios en todo momento y que vive conforme a la voluntad de Dios. Job era un hombre apartado, se apartó del mal. Dice que Job en su generación vemos que agradó a Dios y sabemos y conocemos la historia de este hombre, cómo el enemigo trató de que Job se desviara de hacer la voluntad de su Dios, pero aún con todo eso se mantuvo íntegro. Dice que se mantuvo íntegro y que Job no pecó contra su Dios. ¿Por qué? Porque era temeroso. La Biblia lo describe como un hombre temeroso, guardado para Dios. En Juan capítulo 9, el verso 31, hermano, podemos ver que dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Es lo que le estaba diciendo. Cuando la persona peca liberadamente, cuando una persona dice que conoce a Dios, pero ha perdido el temor, ¿qué hace? Que Dios no oye a ese tipo de persona que ha perdido el temor hacia Dios. Cuando hablamos de temor, estamos hablando de respeto, de reverenciar a Dios. Cuando uno conoce a Dios y sabe, tiene el conocimiento del Altísimo, uno se guarda. Entonces, pero cuando se pierde el temor, dice que Dios no oye a pecadores. Pero si alguno, oiga bien, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Oiga esto, Dios oye al que es temeroso de Él. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, dice la Escritura, que a ese Dios oye. En Juan capítulo 9, verso
39. Qué interesante es esto, ¿verdad? Cuando dice que la iglesia primitiva iba creciendo, pero dice que había un hombre llamado Ananías y Zafira que mintieron al Espíritu Santo, mintieron a Dios. Y dice que entonces pasó algo. Estos hombres, dice que cayó juicio y cayeron muertos. Pero Ananías y Zafira eran un hombre que estaba en un momento donde la iglesia estaba disfrutando de una manifestación gloriosa del Espíritu Santo de Dios, y ellos se atrevieron de hacer algo que ofendieron a Dios. Entonces perdieron el temor a Dios, y cuando perdieron el temor a Dios, dice que mintieron a Dios y vino juicio. Y cuando cayó el juicio, dice la Escritura que entonces al ellos caer muertos, dice que entonces cayó temor sobre la iglesia, y mucha gente no se atrevía a juntarse con los creyentes. ¿Por qué no se atrevían a juntarse con los creyentes? Porque una persona que no está dispuesta a servirle a Dios en espíritu y verdad, de honrar a Dios, no va a querer buscar, no va a querer acercarse a Dios. En el monte Sinaí sabemos, hermano, que cuando Jehová se manifestó en el monte Sinaí, dice la Escritura que aquel monte temblaba, aquel monte humeaba, porque allí estaba la presencia de Dios. Y había un hombre llamado Moisés que Dios trataba con él, pero Dios se manifestó y Dios quería tratar con su pueblo, Israel. Pero dice que cuando el pueblo de Israel oía las bocinas, oía los truenos, oía, porque Dios estaba en aquel lugar y la voz tronante de Dios, dice que el pueblo temió y no se atrevió. Le dijo a Moisés: no, habla tú con Dios y tú dinos lo que Dios diga, pero nosotros no queremos hablar. ¿Ve? Y yo creo que cuando alguien no está seguro de acercarse a Dios, de buscar a Dios con todo su corazón, lo que hace es que hay un temor de miedo que lo separa y lo aparta de Dios. Es muy importante el temor a Dios, porque con el temor de Dios vemos que la Escritura dice que nosotros nos apartamos del mal. No es miedo, es respeto, es reverenciar a Dios, es saber quién es Dios. Dios no es cualquier cosa. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el creador del ser humano. Dios hizo al ser humano a imagen y semejanza suya. Y ese es el Dios, el que un día envió a Jesús por amor a morir en una cruz, y al tercer día lo levantó entre los muertos por amor. Dios es un Dios que ama. Entonces, cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y nos acercamos a Dios porque le amamos y entendemos que Él nos amó a nosotros primero, que Él no miró nuestra condición, que Dios no vio cómo nosotros nos encontrábamos, sino que nos amó y entregó a Jesús y lo envió por amor. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros vemos a Dios, a un Dios amoroso, pero también lo vemos como un Dios que es santo, entonces el temor va a estar en nuestros corazones y podemos entender que Dios nos llama a apartarnos del mal. Dice en Proverbios capítulo 16, verso 6: con misericordia y verdad se corría el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Oiga eso. Entonces, cuando está el temor de Dios, ¿qué hacemos nosotros? Nos apartamos de las cosas que no agradan a Dios. Usted se aparta. Dios ama al ser humano, pero aborrece el pecado. Y por eso es que el mensaje es: arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios envió a Jesús para salvarnos. Y Dios quiere salvarnos, pero quiere que cada uno de los que creemos en Jesús nos apartemos del mal, que ya no estemos viviendo y haciendo lo que no agrada a Dios. Entonces, con el temor de Dios, y es que el hombre se aparta, deja de hacer lo malo, deja de hacer perversidad, gloria al Señor, y hace lo bueno porque entiende que Dios lo salva, pero cambia y transforma su vida. Es lo que nos enseña la Escritura. Podemos ver en Hebreos capítulo 12, verso 28, Hebreos capítulo 12, verso 28, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Por qué un reino inconmovible? Porque Dios un día Dios
dice que este cielo y esta tierra que nosotros estamos viendo, que estamos viviendo un día, será destruido. Dice que será el cielo y la tierra desaparecerá como se enrolla un pergamino. Dice la escritura que con fuego Dios dice que va a consumir los elementos, todo lo que está sobre esta tierra, lo que está creado en esta tierra, Dios lo va a destruir y Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Y ese cielo nuevo, esa tierra nueva que Dios nos está prometiendo es inconmovible porque va a permanecer para siempre. Y Dios nos está dando esa promesa a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, tengamos gratitud a nosotros los creyentes. Entonces, nosotros teniendo esa promesa de un reino inconmovible, el reino de Dios es un reino eterno. Hay reinos que son pasajeros. A través de la historia han habido reyes, han habido gobernantes, pero no han gobernado eternamente. Son reinos que son pasajeros, pero el reino de Dios, que Jesús Dios se ha acercado a través de la persona de Jesús, es un reino que es eterno, inconmovible, que permanece para siempre. Entonces, tengamos gratitud. Nosotros que hemos creído tenemos que tener gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor. Oiga, sirvámosle nosotros los creyentes que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador, debemos servirle a Dios agradándole con temor y reverencia. Mire lo que dice el libro de Hebreo. El autor nos exhorta a que le sirvamos a Dios, dice agradándole con temor y reverencia a Dios, porque Dios se merece respeto, Dios se merece toda gloria, Dios se merece toda honra, Dios se merece que nosotros, sus hijos, le sirvamos con gratitud, que estemos contentos con nuestro Dios por lo que Él ha hecho. Dios nos ha entregado una salvación tan grande, como dice el libro de Hebreo, una salvación tan grande. ¿Por qué tan grande? Gloria al Señor, porque para el hombre la salvación era imposible, pero Dios provee la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Dios nos da esa salvación a través de su Hijo Jesús, esa salvación que nosotros no nos merecíamos, nosotros entonces le vamos a servir con gratitud, vamos a ser agradecidos con Dios, vamos a temer a Dios, vamos a respetarlo, vamos a darle el lugar que Dios se merece, porque Dios no es cualquier cosa. Estamos hablando del Creador, estamos hablando del que creó todas las cosas, estamos hablando del soberano, estamos hablando del Dios todopoderoso. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros, ¿quién es Dios? Nosotros a veces buscamos honrar y tememos a veces al hombre. Y Cristo enseñó y dijo, no, yo le voy a enseñar a quién temer. No temas al hombre. Dice que no temeré lo que me haga el hombre. Al hombre no se le teme. Al que hay que temerle es a Dios. Gloria al Señor. Cristo dijo, no tema al que mata el cuerpo y nada más puede hacer. Teme a Dios. Que después que el cuerpo es muerto, puede tirar el cuerpo y el alma al infierno. Mire lo que enseñó Jesús, el temor al Padre, el temor, ¿verdad?, a Dios. Dice, por todo esto debemos servir a Dios con temor y reverencia. Dice, obteniéndolo de toda clase de mal, cuidándonos de no, entretenernos en el pecado ni abusar de la gracia de Dios. Nosotros que hemos sido salvos por gracia, no debemos abusar de la gracia de Dios y querer mantenernos jugando con el pecado. No. Que el espíritu de temor de Jehová se posee en nuestra vida, que cada uno de nosotros seamos responsables de nuestros actos, que día a día podamos respetar y honrar su presencia. Isaías habla acerca del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios en 7 fases habla del temor, del espíritu de temor. El Espíritu Santo en la vida nuestra, el Espíritu de Dios en la vida nuestra tiene que producir ese temor, ese respeto a Dios. Gloria al Señor, día tras día, que podamos respetar y honrar su presencia. Nosotros debemos ser responsables con la salvación que Dios nos ha dado y cuidarnos
de ofender a Dios liberadamente, de estar haciendo cosas que, como dice Eclesiastés, el capítulo 12, dice, el fin del discurso oído es este. Oiga, el fin del discurso oído es este. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este es el todo del hombre, hermano. Y dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El salmista dijo, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Habrá un lugar donde el hombre se puede esconder de su creador? ¿Se pueda esconder de Dios? Dice la escritura que ante Dios estamos todos al descubierto. Gloria al Señor. Nadie se puede escapar del ojo de Dios. Gloria a Jesús. La Biblia habla de un hombre llamado Jonás, un profeta que trató de escapar de la presencia de Dios. Dice que quiso ir de la presencia de Dios, pero de la presencia de Dios no hay quien no se escape, no hay quien se escape de la presencia de Dios. Dios todo lo ve. Dice que ante Dios estamos nosotros al descubierto, gloria al Señor. Nos vayamos donde nos vayamos, Dios siempre tendrá su ojo viendo nuestras obras, sean buenas o sean malas. Es lo que dice Salomón, que Dios nos va a llamar a cuenta. Este capítulo 12 de Eclesiastés me gusta porque en el verso 1 dice, acuérdate de tu creador los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Tenemos que entender que la vida es transitoria, que la vida nuestra en esta tierra es pasajera, que un día todo va a acabar y Dios nos va a llamar, como dice Salomón, a cuenta. En el capítulo 11 del mismo libro de Eclesiastés, hay un consejo que se le da a la juventud. Yo quiero dirigirme a la juventud que está buscando a Dios, y también a aquellos que tal vez nos están viendo, que no han dado el paso de fe, aquellos jóvenes que muchas veces dicen, no, yo tengo toda una vida por delante, gloria al Señor. La vida nos puede jugar una mala jugada. Sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo vamos a morir, ni el día, ni el lugar, no lo sabemos. Y este es el consejo que nos da Dios a través de su palabra. Y dice en el capítulo 11, verso 9, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Son vanidad porque vanidad es algo vano. Un día todo va a acabar. Salomón en Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo bajo el sol, bajo el cielo, todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Y ese día nos va a llegar a todos. El tiempo de morir va a llegar. Gloria al Señor a nuestra vida un día, y por eso Salomón nos aconseja y nos dice que el fin de todo el discurso es temer a Dios, guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ese es el todo del hombre. Por eso Dios dice en su palabra, amarás a tu Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ese es el mandamiento y lo que Salomón está aconsejando, que guardemos su mandamiento. En Proverbios 28:14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Pero mire lo que dice, qué lindo, bienaventurado, es afortunado el hombre que teme siempre a Dios, día tras día. Tenemos que procurar que el temor de Dios esté en nuestro
en nuestros corazones. Yo oro a Dios y cuando yo oro a Dios acerca de mí y acerca de la iglesia, siempre le pido a Dios que el temor suyo esté en nuestros corazones, gloria al Señor, porque si el temor a Dios, nos vamos a guardar de ofender a Dios en algún momento. No es que no fallemos, no es que no nos equivoquemos, nosotros fallamos como humanos, nosotros nos podemos equivocar como humanos, pero no podemos tener un mal hábito de pasarle por alto el pecado, vivir en el pecado. Gloria al Señor, cuando sabemos que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y de igual manera como Dios ama al pecador, nosotros amamos a esta humanidad que está perdida, que necesita a Jesucristo, que necesita salvación, le amamos, pero no estamos de acuerdo con lo que hace, con el pecado, no estamos de acuerdo, no lo podemos aplaudir y por eso traemos esta palabra, traemos estos mensajes que cada miércoles exhortándole, aconsejándole en palabra del Señor, de que este es tiempo de buscar a Dios. Es un tiempo difícil, son tiempos donde se están manifestando las señales de los últimos tiempos y este es el tiempo de santificarnos. Este es el tiempo, como dice la Escritura, de que como Él es santo, nosotros también nos santifiquemos, que nosotros también seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Por eso necesitamos que el temor de Dios siempre esté en nuestros corazones, en nuestras vidas. Cuando se pierde el temor, el hombre no le importa qué hacer. Cuando se pierde el temor, usted puede ir caminando bien este caminar, pero un momento dado se pierde el temor, comienza el decline, comienza el desvío espiritual. Y cuando una persona se desvía, gloria al Señor, lo que antes decía que era malo, comienza a llamarlo bueno. Lo que antes decía que era amargo, ahora le dice que es dulce, gloria al Señor. Lo que antes decía esto es tiniebla, ahora le está llamando luz. Mi alma adora a Dios, pero cuando entendemos que si el temor permanece, vemos a un Saúl que cuando estuvo bien, que buscó a Dios, dice la Escritura, que mandó a quitar todos los cultos de idolatría, mandó a quitar los lugares de hechicería, de brujería, pero cuando se descuidó completamente, terminó buscando aquello que un día le dijo que era malo. Terminó consultando una bruja en un momento donde se descuidó espiritualmente, dejó de guardar el mandamiento de Dios, como dice Eclesiastés, perdió el temor a Dios. Cuando perdió el temor a Dios, comenzó a hacer cosas que lo que hizo fue ofender a Dios. ¿Cómo terminó Saúl? ¿Cómo terminó? Ese no debería ser el final de Saúl. Dios le había desechado como rey. Era como rey, no como humano, como rey. Pero él persistió, al perder el temor se fue de su vida. Persistió en hacer lo malo, y la Escritura dice que tarde o temprano tu maldad te va a alcanzar. Tanto como la muerte nos va a llegar a todo un día, también el que persiste en hacer lo malo, la maldad lo va a alcanzar. Lo que el hombre siembre es lo que va a recoger. Gloria al Señor, dice la Escritura, que lo que sembremos vamos a tener que recoger, que un día vamos a tener que darle cuentas a Dios. Dios quiere para cada uno un final glorioso. Dios quiere que cada uno termine, aleluya, esta carrera, gloria al Señor, para que pueda entrar y conquistar aquellas cosas que son inconmovibles, lo que va a permanecer para siempre. Como dice la Escritura, que el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre, gloria al Señor. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Mire qué bonito, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de temer a Dios o de temor de Dios? Es un tema muy extenso. El tema del temor a Dios, cuando vamos a la Escritura, es un tema bien extenso, porque usted se va a notar que aparece la palabra temor, aparece numerosas veces. Temor a Dios,
También aparece cuando te dice Dios en su palabra, no temas. Esa es otra clase de temor, cuando Dios dice, no temas, porque yo soy tu Dios que te ayudo, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Jesús dijo cuando se fue a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Y no temas, porque yo te ayudo. Es lo que dice el Señor. No temas lo que te pueda hacer el hombre. Ese es un temor diferente, pero cuando hablamos del temor a Dios, estamos hablando del temor que Dios dice que debe haber en nuestras vidas para que nos apartemos del mal, como Job, que Job era un hombre, dice la Escritura, apartado del mal, temeroso de Dios, un hombre perfecto, un hombre que agradó a Dios, y como agradó a Dios, Dios le dio bendición, Dios le dio protección, Dios lo guardó, gloria al Señor. Y podemos ver que dice, ¿verdad? Mencionado más de 300 veces en la Escritura, hablando acerca del temor a Dios. Dice, como sabemos, el miedo puede ser una emoción tanto positiva como negativa. Dice, un miedo saludable puede impedir, oiga bien, un miedo saludable puede impedir que nos metamos en problemas y en peligro. Mire esto, temor puede ser miedo, pero hay un miedo positivo y un miedo negativo. El positivo es el miedo que te dice, mira, tú sabes que eso es malo, no lo voy a hacer porque me va a traer malas consecuencias. No lo voy a hacer esto porque puedo ofender a Dios. ¿Ve? Ese es un miedo positivo. Ese es el temor que habla la Biblia que debe haber en nuestras vidas. Es un miedo saludable. Pero hay un miedo que es negativo y es el que no te deja avanzar, que tú puedes decir, yo puedo hacer esto en el nombre de Jesús conforme a su voluntad, pero tienes miedo a hacerlo y eso no te va a dejar avanzar, eso te impide, eso se vuelve un obstáculo en la vida tuya para que tú puedas alcanzar, crecer en Dios, obtener en Dios por la fe, las promesas que Dios nos ha prometido a través de Jesucristo, que nos podamos encerrar en ese miedo, y ese miedo es el que no te va a permitir obtener las promesas de Dios. Ese es un miedo negativo, pero hay un miedo positivo llamado temor, y es el que te va a impedir, es el que debe estar en nuestros corazones. Ese es el temor que debe haber en nuestras vidas, que nosotros entendamos discernir entre el bien y el mal. Entonces, mantenernos en lo que Dios nos llamó, a hacer el bien, a vencer lo malo con el bien. Gloria al Señor. A eso nos llamó Dios. Dice, esto es especialmente cierto cuando se trata de respeto y admiración que le debemos a Dios. Ese temor, aleluya, reverente, que nos hace respetar a Dios porque le admiramos por lo que es Él, porque Dios es admirable. Gloria al Señor. Entonces ese temor. Y yo quiero, ¿verdad?, terminar en esta noche con esto que quiero leer. Muy bonito este final acerca del tema el temor a Dios. ¿Debemos temer a Dios? Sí, debemos temer a Dios, respetarlo. Ese temor positivo que en el momento de que llegue un pensamiento de hacer algo mal, en el momento que llegue un pensamiento de actuar en contra de otro humano mal, de hacer algo incorrecto, ese es el temor que debe haber. ¿Cuáles son las consecuencias que pueden haber llegar a nuestra vida cuando ofendemos a Dios? Cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. La Biblia dice, Él nos ha declarado lo que es bueno, por cuanto no lo hacemos, te es contado por pecado. Nosotros antes estábamos en ignorancia, los que no estábamos en tinieblas, no veíamos, estábamos lejos de los pactos de Dios, de las promesas de Dios, de la vida de Dios. Y por eso vivíamos con una vida desenfrenada, sin temor a Dios. Hacíamos daño, hacíamos tantas cosas que ofendían a Dios. Pero una vez conocimos la verdad nos hizo libres y Dios nos ha declarado lo que es bueno. Gloria a Jesús. Y como Dios nos ha declarado y sabemos lo que es bueno, vamos a inclinarnos a hacer lo correcto. Gloria a Jesús. Y termino con esto. Dice, el temor de Dios es
un seguro, oiga, el temor de Dios es un seguro que actúa como protección contra el pecado. ¿Ve la importancia del temor de Dios en nuestra vida? Es un seguro que actúa en nuestra vida como protección. ¿Por qué como protección contra el pecado y sus terribles consecuencias? Sin temor de Dios, la vida del hombre se mueve hacia el pecado y el mal, a no tener un sistema de protección espiritual que le capacite para distinguir entre el bien y el mal. Eso es peligroso. Y por eso es necesario el temor de Dios en nuestra vida. Oiga esto, es como un seguro que actúa como protección contra el pecado y sus terribles consecuencias. Cuando se toma una mala decisión, cuando se hace algo incorrecto, eso va a traer una mala consecuencia a nuestra vida. Puede ser fatal en nuestra vida, puede ser destructivo. Gloria al Señor, porque detrás de todas estas cosas no podemos ignorar las imaginaciones del diablo. No podemos ignorar que el diablo también ha trazado un plan, pero es un plan de destrucción. El diablo vino a matar, vino a hurtar y vino a destruir, pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y por eso es necesario ese temor de Dios que va a actuar en nuestra vida como un seguro de protección para protegernos en contra del pecado y que nosotros podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Que nosotros podamos obrar correctamente en todo tiempo, día tras día, día tras día. Que Dios nos enseñe a vivir el hoy, el hoy. El mañana no llega a vivir el hoy. Debemos aprender a vivir el hoy. Cuando nosotros aprendemos a vivir el hoy, por eso la Biblia dice que no debemos vivir una vida afanoso, porque el que vive una vida afanosa siempre está turbado. Como le dijo Jesús a Marta, Marta afanosa y turbada. Vive una vida turbada. Entonces, si vivo afanado hoy, mañana comienzo el día afanado. Dice Jesús que cada día trae su propio mal. Pero si yo aprendo a vivir el día de hoy, día tras día, temiendo a Dios y analizando la escritura, la palabra, el consejo bíblico para mi vida, entonces ese temor de Dios va a ser el seguro que va a actuar como protección y que va a impedir que yo haga algo que ofenda a Dios, porque el discurso de todo el mensaje, dijo Salomón en Eclesiastés, y en esta noche guarda sus mandamientos y hale el bien. Mi alma adora a Dios. Damos gracias al Señor en esta noche por este momento, bajo este tema, el temor a Dios, esperando que sea de edificación a cada uno de los oyentes, amigos, hermanos en la fe, amigos que nos están escuchando. El propósito es hablar la palabra clara. El propósito no es ofender a nadie, no es lastimar a nadie, pero necesitamos en estos tiempos que estamos viviendo oír la voz de Dios. Hay muchas voces, hay muchos que están hablando en el nombre del Señor, gloria a Jesús, pero no queremos acomodar la palabra, queremos dar la palabra tal como está escrita, porque cuando damos la palabra como está escrita, dice en el Salmo 119 que la palabra de Dios, cuando se expone, alumbra el entendimiento. Es la palabra lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Doy gracias a Dios por el privilegio que me dan esta noche de, junto a mi hermano Bradley y Derry, que están entre las cámaras, los equipos, el privilegio que Dios nos da. Y nuestro hermano ministro Francisco Vélez, director de este ministerio, predicando al Cristo crucificado, no se encuentra en esta noche, está de vacaciones. Saludos, y a los pastores Ricardo y Giné Pérez, congregación, le amamos mucho en el Señor y queremos orar. Tati, saludos, queremos orar para ser despedidos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, te damos honra, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tu Santo Espíritu, Dios, que nos ayuda en nuestras debilidades, Dios mío, como está escrito. Creo a tu palabra, que este Espíritu que hace la obra a través de cada uno de nosotros, Dios mío, salva al perdido, levanta al caído, sana a los enfermos por tu palabra, Dios mío, que ha sido enviada. Al que esté confuso, aclara la mente.
toda, Dios mío, fortaleza, que el enemigo haya levantado, Dios mío, algunas mentes por el poder de tu palabra, Dios mío, que es como fuego, martillo que quebranta las piedras, son derribadas, Dios mío, en el nombre de Jesús. No permita, Padre, que en estos tiempos que estamos viviendo, Dios mío, el enemigo, Padre, extravie, Dios mío, nuestro sentido, Dios mío, como tu palabra declara, como el apóstol Pablo declaró, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, seamos también engañados. Padre, no lo permita, tu palabra dice que tenemos tu unción, la unción del Santo, la verdad. Tenemos al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo que mora en nosotros, tu palabra, la simiente santa. Tenemos a Jesús en nuestras vidas, la verdad, el camino y la vida, Dios mío. Ayúdanos, nuestras vidas están en tus manos, la vida de cada hermano, amigo, Dios mío, que nos ha estado viendo y nos estarán viendo, están en tus manos y estamos seguros. Dios me los continúe bendiciendo y la gloria y la honra se la damos a Dios. Dios les bendiga.